Buenas tardes, alumnos. Hoy vamos a seguir con las guías teóricas de la materia físico-química aplicada, unidades 4, 5 y 6. Vamos a empezar con el tema de los enlaces químicos, que son los enlaces químicos y la utilidad para la formación de los compuestos. Como habíamos dicho, los átomos siempre tienden a unirse para formar estructuras más complejas, y algo que siempre perseguían todos los compuestos que se van a formar a través de la unión de estos átomos es que los mismos alcancen una configuración más estable. Esa configuración más estable es la que habíamos hecho mención, que corresponde a al último grupo de la tabla periódica, donde estaban los gases nobles. O sea, alcanzar la capa de valencia más completa, que es la que corresponde con la configuración de un gas noble. Se trata de buscar tener la cantidad adecuada de electrones en equilibrio con los protones y los neutrones para formar esta configuración más estable, que es la que tiene un gas noble. O sea, tiene que tratar de completar su capa de valencia, de que no le quede ningún electrón en exceso ni en defecto. Vamos a hablar del primer tipo de enlace, el enlace que conocemos como enlace iónico, que se va a dar principalmente por una característica, que es la transferencia de electrones de un átomo. Entonces va a haber siempre alguien que va a ceder electrones y otro que los va a tomar. Entonces alguien se va a cargar de forma positiva y alguien se va a cargar en forma negativa. Vamos a tener aniones, vamos a tener cationes que se van a unir entre sí para formar una estructura más ordenada, que va a ser este compuesto, denominado también compuesto iónico por el tipo de enlace. Se va a dar siempre, ¿no es cierto?, entre metales y no metales. Esto es un aspecto muy importante que ustedes tienen que tener en cuenta. ¿Qué característica tiene un compuesto iónico? Principalmente son lo que nosotros conocemos como sales. Tenemos que acordarnos que son sólidos cristalinos, una estructura muy ordenada y compacta, tienen elevados puntos de fusión y ebullición, son duros, o sea, por esa característica cristalina, sólida, suelen ser solubles en el agua y disolverse, ¿no es cierto?, para romperse en iones positivos y iones negativos. Se conoce como separación o electrólisis. Su estado sólido tiene la particularidad de que no conduce la electricidad, pero si están disueltos en una solución acuosa, aumenta la capacidad de conducir la electricidad. Otro grupo que vamos a ver son los compuestos que provienen del enlace covalente. Acá el proceso fundamental es compartir electrones. Quiere decir que los electrones de un átomo se van a compartir con los electrones de otro átomo para formar o adquirir, ¿no es cierto?, esta configuración de gas noble, que es lo que buscan todos los compuestos, que es más externa y estable. Se va a dar, ¿no es cierto?, entre esta característica, átomos que tengan una alta electronegatividad. ¿Qué quiere decir? Que se van a dar entre los no metales entre sí. El cloro, el hidrógeno se van a unir para formar una molécula, en este caso que sería de ácido clorhídrico. Las moléculas son las unidades básicas de los compuestos covalentes. Recuerden, los iónicos estaban los compuestos iónicos, las moléculas son formadas por los enlaces covalentes entre átomos muy electronegativos o no metales. ¿Qué características tienen? Bueno, forman por moléculas, que era lo primero que habíamos dicho. Los vamos a encontrar en la naturaleza en estado gaseoso o líquido. Tienen puntos de fusión y ebullición que son bajos en comparación de los iónicos y suelen ser poco solubles en el agua. Son malos conductores de la corriente eléctrica, ya sea disueltos o fundidos. Otro grupo que vamos a ver es el enlace metálico, que es la unión entre los metales entre sí. Eso hace de que el metal tenga la característica de ser una estructura muy ordenada y unida, formada por iones positivos que forman una red entre los cuales se van a estar moviendo los electrones. O sea, los electrones van a estar moviéndose entre los espacios que quedan entre los cationes que están formando el enlace metálico. ¿Qué característica tiene un metal? Son sólidos a temperatura ambiente, salvo el mercurio, que es líquido, tienen temperaturas de fusión y ebullición altas, son buenos conductores del calor y de la electricidad, y tienen ductibilidad y maleabilidad, o sea que conjugando con la temperatura podemos llegar a producir alguna alteración sin alterar la red metálica que lo está componiendo. O sea, nosotros cuando calentamos un metal podemos cambiarle la forma, pero no va a cambiar nunca la característica ni su red metálica que lo está formando. El último tipo de enlace que vamos a ver es el enlace antihidrógeno, que es un enlace que se da por la unión, o sea, por compartir elementos que tienen una polaridad marcada,
como es en el caso del hidrógeno, que está cargado positivamente con un átomo electronegativo, como puede ser el oxígeno, el nitrógeno o el flúor. Entonces siempre se va a dar este tipo de unión entre el hidrógeno y el oxígeno de otra molécula y hace que estas moléculas se atraigan entre sí. Esta atracción es lo que se conoce como enlace puente-hidrógeno y es algo que es muy utilizado en la química biológica para conservar las estructuras. Por ejemplo, para conservar la estructura de doble hélice que tiene el ADN, se basa, ¿no es cierto?, en estos enlaces de puente-hidrógeno entre el oxígeno y un hidrógeno de los distintos nucleótidos. Vamos a la unidad 5, vamos a hablar de las reacciones químicas, qué es lo que ocurre en una reacción química. Siempre representamos, recuerden, las reacciones químicas a través de una disposición, una forma, donde vamos a hacer a la izquierda una descripción de quiénes son los reactivos y a la derecha de una flecha los productos que se van a generar. Es como en la receta, lo que yo tengo que mezclar para el producto que yo quiero realizar. Siempre, ¿no es cierto?, va a haber una reacción que es de izquierda hacia derecha, desde reactivos hacia producto, y se respeta algo que es la ley de conservación de las masas. ¿Qué quiere decir la ley de conservación de las masas? Que lo que hay a la izquierda de la reacción, o sea, los reactivos, va a ser lo mismo que hay a la derecha, que van a ser los productos. Quiere decir que no se puede perder nada. No existe ningún elemento que se vaya a perder. Si de este lado tengo un carbono, de este lado voy a tener un carbono. Si de este lado tengo 4 oxígenos, de este lado voy a tener 4 oxígenos. Siempre la reacción va a ocurrir de izquierda a derecha, se va a formar un nuevo compuesto, en este caso el metano en presencia de oxígeno, me forma el dióxido de carbono con 2 moléculas de agua. Si ustedes ven, no falta ni sobra ningún átomo de ninguno de los componentes que estaba en el reactivo. El balance energético es que todas las reacciones químicas generan o absorben energía. Siempre va a estar asociado que la producción o una reacción química va a estar asociada con la energía. ¿Por qué se da esta liberación o esta generación de energía? Se da principalmente por la ruptura en los enlaces de los reactivos. Cuando yo rompo un enlace, recuerden que estoy rompiendo una unión, está estrechamente unida entre átomos, eso genera energía, la liberación de energía. El reagrupamiento de los nuevos átomos, recuerden lo que se va a formar el nuevo compuesto por la unión de los nuevos átomos, por ejemplo, que habíamos visto, que el metano se separaba del hidrógeno para formar el dióxido de carbono uniéndose con el oxígeno, estos nuevos compuestos formados por los mismos átomos también generan energía. ¿Qué es lo que tenemos que saber acá? Bueno, que existen dos tipos de reacciones que se llaman reacciones endotérmicas y exotérmicas. Cuando la energía aportada es mayor que la desprendida, que quiere decir que se absorbe calor, decimos que es endotérmica. Endo quiere decir hacia adentro, o sea, se absorbe energía. Mientras que la energía aportada va a ser menor que la desprendida, hablamos que se desprende energía y es lo que se conoce como una reacción exotérmica. Los compuestos químicos. Los compuestos químicos vamos a empezar a hablar desde los más simples hasta los más complejos. Vamos a hacer reaccionar siempre algún compuesto con, en este caso, en base a compuestos binarios que reaccionan con el oxígeno. Entonces recuerden, siempre algo que hay que tener en cuenta y recordar, el oxígeno siempre va a trabajar con la valencia -2. Entonces va a reaccionar, en el caso de los óxidos, reaccionando siempre con algún metal para formar un óxido. En este caso, la fórmula es que un metal con el oxígeno siempre me va a dar un óxido básico. ¿Cómo se hace esa reacción? Bueno, algo que tenemos que tener en cuenta y acordarnos siempre que el oxígeno trabaja con la valencia -2, o sea que él va a aportar -2. Mientras que el metal puede aportar distintas cargas. Siempre son, recuerden que esto es algo que es iónico, entonces va a haber cargas negativas que van a reaccionar con cargas positivas. Carga positiva la va a aportar el metal. Por ejemplo, el hierro tiene 2 valencias, 2 o 3. El sodio tiene 1, el aluminio tiene 3, el plomo tiene 2 o 4, bueno, y así como lo tienen en la tabla periódica. ¿Cómo es la regla para hacer un compuesto, para que se acuerden cómo se hace un óxido básico? Y es intercambiar valencias. ¿Qué quiere decir intercambiar valencias? Que si yo sé que el oxígeno tiene siempre valencia -2, la va a cambiar con la valencia 3 del hierro. En este caso, si yo sé qué es lo que estoy haciendo reaccionar. Entonces, van a ver que este 2, que figura, ¿no es cierto?, debajo del hierro, proviene del oxígeno. Y este 3 lo intercambio del hierro. Entonces, siempre la valencia se va a compartir desde el metal hacia el oxígeno, y el oxígeno le va a dar la 2
al metal correspondiente. Si estos son múltiplos, por ejemplo acá en vez de un 3 hubiera un 4, el 4 es múltiplo de 2 y se puede simplificar, donde me quedaría un 2 acá y simplificado acá me quedaría un 1, o lo que es lo mismo, no colocar nada. La denominación, recuerden que la terminación para la menor valencia termina en oso, la terminación para la mayor valencia termina en ico. Entonces podemos hablar de óxido ferroso u óxido férrico, de acuerdo a la valencia que tenga, si es la mayor o la menor. Con respecto a los óxidos ácidos, acá ya participa en esta reacción un no metal que reacciona con el oxígeno y forma un compuesto que se llama óxido ácido o anhídrido. Nosotros lo vamos a conocer como anhídridos. En el caso, ¿no es cierto?, de este ejemplo, que tenemos que el azufre reacciona con el oxígeno para darnos el dióxido de azufre. También se utiliza la regla de intercambiar valencia. Tenemos que ver que el oxígeno me va a aportar, ¿no es cierto?, -2, y el no metal me va a aportar su propia valencia que se va a intercambiar. Acá puede haber que un no metal tenga muchas valencias, como es el caso, por ejemplo, del cloro, el bromo, el yodo, para lo cual tenemos que agregar una nueva denominación. Hipo, por ejemplo, si hablamos del cloro, se va a llamar hipocloroso, cloroso, clórico y perclórico, de acuerdo a la valencia que tenga, si es 1 o 2, si usa la valencia 3 y 4, si usa la valencia 5 y 6, o si usa la valencia 7. En este caso, nuestro compuesto que nosotros hemos tomado acá, se lo denomina como el azufre tiene 2 valencias y está utilizando la valencia más grande, en este caso, ¿no es cierto?, que es la valencia que corresponde al valor de más 6, si es el más 6 va a ser el valor más grande, y si es el valor más grande la terminación va a ser ico. Entonces se va a llamar anhídrido sulfúrico. Ese es el nombre de este compuesto que acabamos de hacer. Cuando hablamos de los hidróxidos, vamos a ir a la regla general que está formado un óxido básico reaccionando con agua. Entonces, cuando un óxido básico, que vimos cómo se formaba, lo hacemos reaccionar con agua, se forma el hidróxido. Estas estructuras son más fáciles de aprender si conocemos a un anión que se llama oxidrilo. Este anión, oxidrilo o hidroxilo, también lo van a encontrar, es el que es característico y que va a tener siempre una valencia de 1, ¿no es cierto?, que va a tener al momento de intercambiar valencia una valencia de 1. Y la fórmula general para hacer un hidróxido es colocar el hidróxido y debajo del hidróxido, ¿no es cierto?, si recuerden que viene de un metal, la valencia de ese metal. Por ejemplo, si este fuera el sodio, sabemos que abajo el sodio, la valencia que tiene es 1, acá abajo iría un 1. Entonces la fórmula de hidróxido de sodio es esta que ustedes tienen acá, sin el 2. Esa es la fórmula de hidróxido de sodio, lo que es lo mismo acá abajo que hubiera una valencia 1, pero no aparece. Se va a denominar, ¿no es cierto?, con los sufijos anteriormente vistos, y bueno, cada uno de las valencias, recuerden que si estamos hablando de hierro más 2, la valencia más 2 va a ir abajo del grupo oxidrilo. Si fuera la 3, utilizaría el 3 debajo del grupo oxidrilo. Los ácidos son compuestos que vienen de hacer reaccionar un anhídrido con el agua. Entonces vimos la fórmula de cómo se hacían los anhídridos, ahora lo hacemos reaccionar con el agua y vamos a formar un ácido. ¿Qué es lo que tenemos que tener en cuenta acá? La fórmula general de los oxoácidos es que siempre va a estar presente el hidrógeno. Si está presente el hidrógeno, eso ya nos está indicando de que estamos frente a un ácido. Va a haber un no metal y va a haber oxígeno. Esos son los 3 componentes que están siempre en un ácido. ¿Cómo vamos a hacerlo? Bueno, con la regla, ¿no es cierto?, que sabíamos de intercambiar las valencias. Acá vamos a armar el compuesto. Y la denominación del compuesto que estamos formando va a depender de quién está reaccionando. Por ejemplo, si yo tengo acá que el anhídrido sulfúrico reacciona con el agua, va a conservar el nombre del anhídrido. Se va a llamar ácido sulfúrico. Siempre recuerden, existe otra denominación y que nosotros podamos utilizar, ¿no es cierto? Tienen acá una tabla de hacer una nomenclatura sistemática, la nomenclatura stock o la nomenclatura tradicional. Nosotros lo que preferimos utilizar siempre es la nomenclatura tradicional, que es la que conocemos a la mayoría de los compuestos. Como les había dicho, el nombre va a provenir siempre del anhídrido que le dio origen.
sea, si fuera anhídrido sulfuroso, el ácido será sulfuroso. Si fuera anhídrido sulfúrico, el ácido será sulfúrico. Los hidrácidos es un compuesto que se da únicamente con un grupo de no metales que están ubicados en la tabla periódica en los grupos 6A y 7A, que son los anfígenos y los halógenos. ¿Quiénes son? Son estos elementos: el azufre, el selenio, el telurio, el flúor, el cloro, el yodo y el bromo. Generalmente tienen un número de oxidación que va entre -2, como es el caso del azufre, y el -1, como es el bromo, el yodo, el cloro, el flúor. En su forma tradicional se los va a encontrar disueltos en la naturaleza en un estado acuoso o en estado puro, que corresponde al gaseoso. Y generalmente reaccionan en una fórmula 1-1 o 1-2, uniéndose con el oxígeno. Algunos de los que tenemos acá, los más comunes son, por ejemplo, el hidrógeno, que se une con el cloro para formar el ácido clorhídrico cuando lo encuentra en solución acuosa, o si lo estuviera en estado gaseoso o en estado puro, se denomina cloruro de hidrógeno. Lo mismo con el fluoruro de hidrógeno, bromuro de hidrógeno, sulfuro de hidrógeno. Si está en solución, o sea que si está disuelto en agua, se va a pasar a llamar como ácido. Ácido clorhídrico, fluorhídrico, bromhídrico, sulfídrico. Las sales neutras provienen de una combinación de dos elementos que vimos anterior. El hidrácido, que se une con un hidróxido. Entonces con eso me va a formar una sal neutra. Recuerden, esto es un hidrácido, esto es una base o hidróxido que va a formar una sal neutra. Este es un ejemplo clásico y el más fácil de memorizar, que es como hacemos la sal común, el cloruro de sodio. Siempre recuerden que va a haber un hidrácido, que va a ser el ácido clorhídrico, que va a reaccionar con un hidróxido, en este caso el hidróxido de sodio, para darnos cloruro de sodio y agua. Se utiliza acá un sufijo, que es el uro, que es el que le da la terminación al metal. Entonces, si el metal, al no metal, ¿no es cierto?, es cloro, la denominación de este compuesto se va a llamar cloruro de sodio. Si fuera el bromo, se llamaría bromuro de sodio, y así sucesivamente. Acá abajo tienen distintos ejemplos de compuestos que son sales neutras. Recuerden que acá es siempre reaccionando un hidróxido y una base. Las sales ácidas son compuestos cuaternarios, es decir, que resultan de reemplazo parcial de los hidrógenos de un ácido por átomos metálicos. Acá nosotros tenemos un ácido, que es el ácido sulfúrico, que tiene dos hidrógenos. Entonces yo puedo reemplazar alguno de estos dos hidrógenos por un metal que va a provenir del hidróxido. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a quitarle a un hidrógeno que se va a unir con el oxidrilo para formar el agua, y el resto del compuesto se va a unir el sodio, que reemplazó un hidrógeno, el hidrógeno que queda, y el anión sulfato. El nombre va a estar dado siempre por el anión, que es acá el último. Si el anión es sulfato, el nombre de la sal será sulfato. Como acá me sobra un hidrógeno, se va a llamar sulfato ácido de sodio. Tienen algunos ejemplos en la parte de abajo de la tabla. Las sales básicas también resultan de reemplazar parcialmente los oxidrilos de un hidróxido. Acá estoy reemplazando en el hidróxido por los aniones de un ácido. Entonces estoy reaccionando un ácido, como es el caso del ácido nítrico, uniéndose con un hidróxido, como es el hidróxido de calcio, para formar esta sal, que me dice sal básica. Entonces yo, al ver que es una sal básica, voy a encontrar en la estructura de la sal siempre presente un oxidrilo. Un oxidrilo que ha reemplazado, ¿no es cierto?, algunos de los aniones del ácido. ¿Cómo se lo va a denominar? Siempre la denominación va a estar dada por el anión. Si el anión que yo tengo acá se llama nitrato, es lo que va a definir el nombre del compuesto. Se va a llamar nitrato básico, porque acá existe un oxidrilo. De hecho, el que hay un oxidrilo ya me está hablando que es básico, de calcio. Tienen ejemplos en la tablita que está acá al final de algunos compuestos químicos que ustedes pueden ver. Las sales mixtas, en este caso se da compuestos, el resultado de sustituir los hidrógenos de un ácido por átomos metálicos de distintos hidróxidos. Entonces acá va a haber una reacción de un ácido con un hidróxido 1 y un hidróxido 2. O sea, va a haber dos hidróxidos reaccionando con un ácido. Cada uno de los hidróxidos va a aportar algún metal
algún catión, en este caso el hidróxido de sodio, lo hará con el sodio, el hidróxido de potasio con el potasio, que se va a formar un compuesto que va a incluir a los dos cationes. Entonces este compuesto se va a llamar sulfato, la ANON siempre le da el nombre, de potasio-sodio, o de sodio-potasio. Cualquiera de las dos denominaciones es válida. Bueno, con esto estaríamos terminando la parte que corresponde a estas 3 unidades. Esto va a estar disponible después en la plataforma.